México independiente. La economía. La formación de una nueva nación a partir de la independencia de México y de Estados Unidos fue una tarea difícil en todos los aspectos, en especial en el económico. Esto debido a varios factores. En primer lugar, la economía mexicana estaba totalmente desvertebrada, la lucha por la independencia dejó al país con la mitad de su fuerza de trabajo, la deuda heredada ascendía a 45 millones, por lo que la bancarrota era total. Por otra parte, como se verá enseguida, el problema hacendario iba a ser el escollo contra el cual se estrellarían todos los gobiernos, monarquista, republicano, federalista y centralista, y aún la dictadura. Durante el llamado periodo del México independiente, 1821 a 1854, se contaba con un vasto territorio agrícola en manos del clero. Otra gran parte de las tierras estaba en manos de las familias privilegiadas y la menor parte se componía de fincas rústicas. La ganadería estaba en la misma situación que la actividad agrícola. El principal impulsor de la economía en México fue el ministro e ideólogo conservador Lucas Alamán, a quien se debe la fundación del Banco de Avío. La minería se encontraba abandonada después de las guerras, pues muchos inversores retiraron sus capitales para colocarlos en el comercio o en otras actividades. Aún así, las minas de Taxco, Guanajuato y Real del Monte tuvieron gran auge gracias a su producción de oro y plata. La comercialización de cobre casi desapareció después de la guerra. El comercio se posicionó como un negocio redituable, pues las exportaciones a Europa y Estados Unidos alcanzaron altos niveles, aunque en la importación de productos se limitaba a las clases altas. El papel moneda y el sistema métrico decimal se adoptaron en 1862. El comercio interior y las aduanas fueron importantes medios de riqueza en aquella época. Los principales puertos fueron Veracruz y Tampico. La sociedad en el México independiente. El estado del campo refleja en gran medida la situación social del país en el México independiente. El centro de todos los atractivos está en la capital de la República y, sin embargo, la población se mantiene económicamente gracias a los frutos de la tierra. Es arriesgado viajar por México. Hay muy pocos y pésimos caminos, los medios de transporte son escasos y malos y ha aumentado el vandalerismo debido a la miseria y al derrumbe de la economía y de la autoridad. La falta de una red de comunicaciones en un país de geografía tan ardua como este impide el desarrollo económico y reduce la producción al consumo local. La mula, bestia de tiro y carga, es la única ayuda del mexicano para llegar a casi todos los lugares. La agricultura es muy primitiva y su producto se reduce al consumo local. Sobra holgazanería, pero trabajar el campo equivale a regocijo, pues las siembras son en su mayoría de temporal y solo cuando llueve se tiene sustento. En las zonas del norte los propietarios descuidan la agricultura por la ganadería, que implica menos problemas. La proliferación caballar es asombrosa. Son jinete hombres, mujeres y niños, y el tipo característico del campo es el arriero, que suple la rueda y la inexistencia de caminos con recuas. Todo el campo en sus regiones fértiles está lleno de pequeñas aldeas o ranchos, que no llegan a ser pueblos ni se comparan con una hacienda, aunque muchas veces se erigen sobre sus ruinas. Son morada de labradores modestos que viven en casas de barro y cañas entrelazadas con techo de tejamanil. Constan de 4 paredes exclusivamente y una puerta que da a un portal. La sencillez exterior contrasta con el interior, imágenes de santos por todos lados, retablos con inscripciones al pie que narran algún milagro acaecido a uno de sus moradores, un inmenso cuadro de la Virgen de Guadalupe, que sostiene toda clase de votos, y una imagen del Salvador que sangra por todos los poros. El piso de tierra lo ocupan enseres de caballería, armas, animales y granos, de modo que al ver el conjunto se duda de si aquello es un gallinero, una capilla o un establo. Los únicos centros de reunión de la gente son la iglesia, los días de misa o de fiesta, y el mercado o tianguis, que se establece determinados días en un pueblo grande, donde se intercambian los productos de las regiones cercanas, única posibilidad de comercio que se amplía en las ferias anuales de los diferentes centros agrícolas de la República. Forma de gobierno. El 17 de noviembre de 1756 el gobierno provisional de la República expidió un decreto en el que convocaba a elecciones de diputados para el Congreso,
que comenzó sus sesiones el 24 de febrero de 1822. Se llegó al acuerdo de establecer la religión católica como oficial y única tolerada, y de dividir el gobierno en 3 poderes. Sin embargo, los diputados se dividían en republicanos y monárquicos, conservadores y liberales. Entre los últimos existían 2 facciones: iturbidistas, partidarios de Agustín de Iturbide, y de borbonistas, deseosos de ser gobernados por un príncipe español. El 18 de mayo de 1822 el sargento encabezó una rebelión cuyo fin era llevar a Iturbide a la corona imperial. El Congreso, presionado, decidió aceptar la propuesta y coronó a Iturbide como Agustini el 21 de julio. Sin embargo, el poder legislativo ya tenía serios problemas con el emperador, quien mandó disolverlo el 31 de octubre. Iturbide era ahora monarca absoluto, lo que aunado a la pésima situación socioeconómica del país le granjeó serios enemigos, como los viejos insurgentes. El 1 de febrero de 1823 Antonio López de Santa Anna lanzó el plan de Casamata que desconocía a Iturbide. Las tropas imperiales del general José Antonio de Echavarri, aunque eran superiores a los rebeldes, decidieron pactar con ellos. Iturbide abdicó el 19 de marzo de 1823 y se exilió, aunque volvió un año más tarde y el Congreso lo sentenció a morir fusilado. Un nuevo gobierno encabezado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo se encargó de lanzar la convocatoria al Congreso Constituyente, cuyos trabajos iniciaron el 7 de noviembre con 99 diputados. El federalismo y el centralismo eran las principales posturas políticas, defendidas por Miguel Ramos Arizpe y Lucas Alamán, respectivamente. La Constitución del 4 de octubre de 1824 consagraba el federalismo, la división de poderes, la religión católica, los fueros clericales y militares y las garantías individuales. La primera elección presidencial fue disputada entre Victoria y Bravo, quienes fueron electos presidente y vicepresidente, respectivamente. En ese entonces la política se dividía en logias: la escocesa aristócrata, apoyada por Bravo, y la yorquina liberal, dirigida por el embajador estadounidense Joel Poinsett y Ramos Arizpe. En 1827 se suscitó la conspiración del clérigo Joaquín Arenas, apoyado por Echavarri y Negrete, con el propósito de reconquistar México para los españoles. Este hecho provocó un fuerte sentimiento anti-español que desembocó en la expulsión de los peninsulares en diciembre de 1827. Los españoles se llevaron su dinero y provocaron una crisis económica sin par. Nicolás Bravo, jefe de la logia escocesa, se alzó en armas protestando por la medida, pero Guerrero, de tendencia yorquina, lo derrotó y el vicepresidente fue desterrado. Para las elecciones de 1829 contendieron 3 candidatos: Guerrero, por los yorquinos; el antiguo realista Manuel Gómez Pedraza, postulado por la logia escocesa, y Anastasio Bustamante. Gómez Pedraza ganó la elección, pero los yorquinos se pronunciaron militarmente y saquearon el mercado del Parián. El presidente electo renunció y Guerrero fue reconocido presidente. Al tomar posesión, su inutilidad para el gobierno le granjeó serias enemistades, aunque durante su mandato se rechazó la invasión de Barradas, dedicada a reconquistar México. El vicepresidente Bustamante fue comisionado para vigilar la costa de Veracruz a fin de prevenir otro intento español de retomar México, pero con su ejército se pronunció contra Guerrero y este renunció en diciembre de 1829. Guerrero marchó a las montañas del sur, mientras Bustamante se hacía cargo del poder. Traicionado por el marino italiano Francisco Picaluga, Guerrero fue ejecutado en Cuilapan el 14 de febrero de 1831. El hecho provocó la sublevación de Santa Anna contra Bustamante, quien renunció para que en su lugar quedara el presidente legítimo desde 1828, Gómez Pedraza. Este culminó el cuatrienio y en 1833 entregó la presidencia a Santa Anna. Sin embargo, Santa Anna no se presentó sino hasta el 16 de mayo y el vicepresidente Valentín Gómez Farías se hizo cargo del Ejecutivo. En este periodo se rodeó de liberales como José María Luis Mora, y dictó una serie de medidas como libertad de culto, supresión del diezmo, desamortización de bienes clericales y supresión de fueros militares. Indudablemente Santa Anna es la figura representativa de las 3 décadas de vida independiente, pues ocupó 11 veces la presidencia.
Casi todas las revoluciones de la época estaban relacionadas con él, según cuenta Lucas Alamán. Estuvo en los dos bandos, fue federalista y centralista, fungía como árbitro de la política. Cultura. En el periodo inmediato a la consumación de la independencia, la sociedad mexicana no tuvo ningún cambio en la jerarquía de sus clases. Los criollos se convirtieron en la clase privilegiada logrando ser políticos, intelectuales y científicos. Dentro de este grupo se dio una lucha interna entre el deseo de continuar con la tradición europea y el de crear algo mexicano, nuevo en esta época. Por otra parte, las clases bajas, que vivieron alejadas de los centros culturales, crearon obras que fueron la meta de lo que los intelectuales estaban buscando, y cuando estos se dieron cuenta de ellas, las exaltaron en sus obras. De tal forma se vio cumplido el deseo de crear una cultura mexicana, aunque en este periodo solo se realizó en parte. Literatura. Dentro de la poesía existe un periodo de transición entre lo neoclásico y el romanticismo. En 1808, José Mariano Rodríguez del Castillo fundó la Arcadia, una sociedad literaria a la que pertenecieron poetas como María de Ochoa y Acuña y Francisco Ortega, quienes manifestaron tendencias innovadoras. En la novela se destacó José Joaquín Fernández de Lizardi, quien se dirigía en sus obras a la sociedad mexicana, como se representa en su obra El Periquillo Sarmiento. La poesía y la novela fueron importantes, pero lo que más atrajo a los intelectuales mexicanos fue la literatura política. Escribieron folletos para criticar los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país, los cuales usaban como un arma política, pues así se ganaban el apoyo de la opinión pública. Por ejemplo, en 1840, Manuel Gutiérrez de Estrada publicó un folleto en el que sostenía la necesidad de restablecer la monarquía en México. Otra actividad importante fue el periodismo, ya que en todas las poblaciones importantes se contaba al menos con un diario, y además de utilizarse para dar noticias, se incluían secciones literarias en las que se daban a conocer las obras de los escritores mexicanos. En esta actividad destacan Ignacio Cumplido y Vicente García Torres. Teatro y música. En el teatro se podían observar obras de autores europeos como Shakespeare, pero también de mexicanos como Fernando Calderón, quien escribía dramas románticos, o Ignacio Rodríguez, quien escribía acerca del pasado colonial mexicano, las cuales se llevaban a cabo en el Coliseo Nuevo construido en los últimos años del virreinato. Por otra parte, en la música se podían escuchar conciertos y óperas. La iglesia tomó un papel muy importante, ya que en las festividades los servicios de música eran prestados por los religiosos. En la educación se incluía las clases de canto o de algún instrumento. Pintura. La pintura fue la actividad más importante de esta época. Rafael Gimeno y Planes fue un pintor neoclásico que dejó sus obras en la capilla del Colegio de Minería, en la catedral y en la iglesia de Santa Teresa, pero desde que terminó la independencia hasta 1854 no hubo pintores mexicanos que tuvieran importancia, solo extranjeros como lo eran Claudio Linati o John Phillips. Existía la pintura académica así como también la popular en la que se manifestaban los acontecimientos de la independencia. También existieron algunos retratistas como José María Estrada. Escultura y arquitectura. Estas artes no tuvieron tanta importancia, ya que debido a las crisis económicas, el Estado no podía financiar la construcción de obras públicas o monumentos. Algunos artistas relacionados con este tipo de creaciones fueron Manuel Tolsá, Francisco Tresguerras e Ignacio Castera, quienes realizaron obras arquitectónicas de estilo neoclásico. Conocimiento científico. Dentro de este campo se encontraron hombres reconocidos en la química, como Andrés del Río, José María Vargas y Leopoldo Río de la Loza, quien fundó la primera fábrica de productos farmacéuticos en México. En la medicina, Manuel Carpio realizó los primeros estudios microscópicos. En la biología son descubiertas nuevas especies de animales y plantas por Pablo de la Llave. En otra área del conocimiento científico están la matemática y la física, ciencias que fueron materias obligatorias dentro de la Academia de San Carlos y en el Colegio de Minas. En la primera etapa de vida independiente de México, la industria editorial fue fortalecida, se contó con buenas bibliotecas particulares y públicas, también se fundaron los primeros museos y la educación fue algo en lo que se ponía mucha importancia.
Todos los logros en la cultura de México fueron muy significativos si se toma en cuenta la condición en la que se encontraba el país, dentro de problemas políticos y económicos.